Mi nombre es Tania Hernández Martínez. Yo soy psicóloga, arteterapeuta, orientadora vocacional y maestra del método de aplicación mental. Y pues acompaño aquí a Mai y a ustedes con toda la emoción y con toda la disposición de poder compartir cosas que nos ayuden y que pues siempre que nos vayamos con algo que podamos aplicar en nuestra vida diaria. Sí, justo, Tania. Pues yo me presento, soy Mayra, soy cofundadora de Sayume, ¿no? Junto con Jonathan Altamirano. Y pues les decía que justo llevamos pues un rato acompañando procesos de salud mental y sexual desde dos puntos de vista principalmente, que es el clínico y el educativo. Y me parece que pudiera resumirlo, que el trabajo está comprometido a la atención primaria de la población general y eso incluye compartir el conocimiento. Y si ese conocimiento es aplicado, mejor. Ahorita que mencionaste aplicación mental. Y bueno, pues también otra cosa que es importante mencionar es que atendemos día a día, sobre todo en la clínica, poblaciones poco escuchadas y vulneradas por muchos aspectos que vamos a revisar hoy. Y entonces, pues nuestro objetivo del webinar es visibilizar y contarles algunos de los motivos de consulta que hemos tenido este año, o sea, literal, desde enero hasta abril, porque hemos tenido otros, ¿no? Y a partir de eso, ofrecer pues algunas herramientas básicas o recordar algunas herramientas básicas de la vida cotidiana, porque para Tania y para mí lo platicábamos el fin de semana, pues promover una convivencia entre todos, todas, todes, más empática y responsable, pues me parece que es una responsabilidad de todas las personas, no importa a qué nos dediquemos ni dónde estemos. Y pues obviamente quienes elegimos esta chambita, pues nos toca, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué la gente nos ha consultado? Fíjense, muchas veces no se llega como por un trastorno, ¿no? O sea, como que se tiene la idea de que pues alguien acude a consulta porque está enfermo o enferma. Y tengo que decirles que acá no pasa siempre así, ¿no? O sea, a veces después llega la etiqueta, ¿no? A veces llegan con etiquetas, pero en realidad la mayoría llega por experiencias de vida no acompañadas. Y eso me recuerda que también hace muchos años alguien de Inglaterra me decía, es que en México falta primero el conocimiento de la salud o la pérdida de la salud para poder acompañar las experiencias, ¿no? Yo le decía, pues no encuentro errores en tu lógica, ¿no? Algo así pasa, ¿no? Entonces, pues Tania, si nos puedes contar un poquito los primeros, bueno, uno de los primeros, el principal motivo de consulta que hemos tenido de enero para acá. Bueno, les contamos que vamos a ir como por bloquecitos, ¿no? Entonces, como dice May, uno de los primeros y el que más ha sido recurrente, pues es el duelo, ¿no? A veces podemos pensar que cuando decimos duelo, únicamente nos referimos como a la muerte de alguien, ¿no? Pero bueno, hay duelo por pérdida de la salud, duelo por migración, duelo por pérdida del empleo, duelo también por la pérdida de las mascotas, por la pérdida de una pareja, ¿no? Y bueno, pues entender este motivo de consulta, entenderlo también como algo que cuando nosotros estamos en un duelo y solo lo dejamos como en el ya el tiempo lo curará todo, entonces no se cura nada y entonces se empieza a ser cada vez y cada vez más grande, ¿no? Entonces, este es el primer bloque de los motivos de consulta, de qué está pasando y cómo la gente lo puede estar viviendo, ¿no? Que no precisamente son, como les decíamos, que alguien muera, o sea, también hasta incluso que se muera una versión de nosotros simboliza un duelo. Muchas gracias, Tania. Y bueno, pues el segundo motivo de consulta les cuento que a lo largo de 9 años siempre he estado en los primeros lugares y a veces en el primero, segundo y tercer motivo de consulta y me parece que no es casualidad y también atraviesa los duelos, ya vamos a mencionar por qué. Es la violencia, ¿no? O sea, la violencia y sus consecuencias, específicamente trauma simple, trauma complejo, síndrome de estrés postraumático. Nosotros vemos muchos casos de violencia de todo tipo, ¿no? Emocional principalmente, también sexual, y les decía sus consecuencias. Entonces aquí lo que es importante recordar, y así se los pongo como herramienta básica, es que todos nosotros en algún momento de la vida tenemos que revisarnos en las tres personas de la violencia.
porque si no la violencia se sigue quedando en el allá y en el entonces. Entonces, ¿qué significa eso? El Instituto Politécnico Nacional hizo un esquema que se llama violentómetro. Podrías utilizar esa herramienta si quisieras, y es revisar en dónde tú has sido generador, generadora de violencia, en dónde tú has recibido la violencia y en dónde tú la has observado. Este ejercicio yo lo he hecho con mis alumnos durante varios años ya y todos se encuentran en las tres personas de la violencia, ¿no? Podríamos decir que todas las personas que estamos en este webinar también es así y quienes nos van a ver después. ¿Y por qué es importante visibilizarlo? Pues para que nos demos cuenta que somos corresponsables. La violencia no ocurre en el allá y en el entonces ni en el afuera. Y otra cosa muy importante de señalar es que recordar un evento violento no es lo que se recomienda terapéuticamente hablando. O sea, no se recomienda que tú vayas con un terapeuta a hablar de la violencia que viviste o de la violencia hablando, que se vuelve a revivir el suceso. Mucha gente lo conoce como revictimización, ¿no? Es que vuelves a revictimizar a la persona. Pues una parte de hablarlo tiene que ver con eso. Vuelvo a vivir ese momento. Acuérdense que recordar es volver a vivir. Entonces, el manejo del trauma es, se los voy diciendo para que pues ustedes vayan revisándolo, porque la verdad es que nos aplica a todas las personas, es empezar a crear dentro de nosotros, déjenme decirlo así, un espacio seguro, confortable, relajante, de bienestar. Es decir, todas nosotras tendríamos que saber en qué lugares, personas, situaciones podemos sentirnos seguras. ¿Y qué significa eso? Cuando se crea ese sistema, también neurobiológicamente hablando, el cerebro aprende que existe ese lugar. Y cuando, por ejemplo, en terapia, las personas que han vivido este tipo de trauma, ¿no? O sea, cuando se trabaja esto, entonces se puede ir a intervenir de a bien poquititos la situación que se vivió para poderla resignificar. Me gusta mucho, para resumir, la palabra resiliencia. La resiliencia se aprende. Podemos aprender de nuestros eventos adversos a resignificar la experiencia. Por ejemplo, hay mucha gente que pone al servicio lo que le pasó para que otras personas no lo vivan o no lo vuelvan a vivir. Entonces, ese es nuestro segundo motivo de consulta. Tania. Bueno, pues vámonos con el tercero, que yo creo que a todos nos va a checar y vamos a ir poniendo palomitas, ¿no? El tercero, pues es en sí la salud mental, la ansiedad, la tan hoy hablada de la ansiedad, ¿no? Me siento ansioso, hay algunas situaciones que me ponen ansioso, o bueno, pues incluso hoy en día, hasta cosas que quizá no sean ansiedad, le decimos, es que tengo ansiedad, ¿no? Pero es un término ya hoy en día que creo que mucho se ha popularizado y que también pues mucho lo hemos padecido, ¿no? Yo creo que de todos los que estamos aquí, en algún momento hemos tenido alguna situación que nos lleva a vivir como ansiedad, ¿no? La otra, pues, es la depresión. Ajá, este estado en donde el échale ganas no nos ayuda, el por más que podamos decir, ya mañana va a ser un día diferente, ya mañana lo voy a hacer y no, y fallamos y eso nos lleva más a sentirnos frustrados, tristes y aumentar la depresión. Y el estrés crónico, que esta manera de vida de la cual ya hoy en día nos vamos haciendo a la idea que es normal, pero en realidad no es normal, pues nos lleva a un estrés que nos mantiene siempre como estar alerta, alerta y el cuerpo se cansa y por supuesto que al el cuerpo cansarse, pues empieza a tener reacciones diferentes. Después, pues el síndrome del quemado, o sí, lo han escuchado, esta sensación de ya no puedo más, o sea, ya me siento así tal cual, quemado completamente, ¿no? Que les puede pasar a los médicos, pero no solo a los médicos, les puede pasar a las madres de familia, a los estudiantes, o sea, es algo que nos puede pasar a todos, sobre todo justo que va como entre los que vivimos un estrés que ya es muy crónico, puede venir esto también como consecuencia. El TDAH y también el trastorno límite de la personalidad, que como bien decía May, bueno, hay momentos o hay situaciones en donde llegan los pacientes y no es que te digan, no, yo tengo esto,
pero se va descubriendo de poco a poco y eso también da mucho sentido a las consultas. El hecho de que a lo mejor se descubra el trastorno como tal y ya entonces dices, ah, o sea, es que no estaba yo loco, ¿no? O sea, realmente esto tiene un nombre y un apellido. Y no es que me pasara como nada más, porque sí, fíjense que yo les comparto que yo tuve un paciente muy talentoso, pero tenía muchas situaciones en la escuela y llegó un día en que su mamá le dijo, o sea, ya en esa desesperación tan grande de cómo es posible que no entregaste la tarea que traías en la mochila, ¿no? Y entonces su mamá le dice, fulanito, pues, ¿qué de plano tú tienes popó en la cabeza? Con otras palabras, ¿no? Y entonces el chavo se queda todo, pues sí, o sea, se la cree y dices, yo creo que sí. O sea, no, él no hallaba otra explicación. Cuando se hace todo el diagnóstico y resulta que tiene TDAH, entonces él le dice a su mamá, para mí ese momento fue como muy doloroso, pero también muy necesario, porque le dice a su mamá, ya ves, mamá, es que yo no tenía popó en la cabeza. Realmente lo que tenía era esto, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones también se las comparto porque, bueno, pues son importantes que ustedes sepan porque nos pasan a todos, ¿no? Y otra cosa, la salud mental, el sentido de vida. O sea, yo, por ejemplo, que trabajo con adolescentes, es como, ¿y qué voy a hacer? O sea, ¿para qué estoy en esta vida? Y podríamos pensar que solo le pasa a los adolescentes, pero no, hay muchos adultos que también, o sea, ya en una edad adulta dicen, ¿y para dónde voy? ¿O para qué estoy aquí? ¿O qué estoy jugando dentro de esto? ¿No? También la inhabilidad para enfrentarse a retos nuevos, ¿no? O sea, el sentirse inhabilitados para si algo nuevo sucediera en mi vida, si perdiera el trabajo, si algún familiar se fuera, yo no podría soportar eso, ¿no? Esto también es algo por lo que los pacientes vienen porque sí sienten que este tipo de situaciones son bastante abrumadoras y no creen tener las herramientas para poder enfrentarlas. Y pues el autocuidado emocional, ¿no? A mí muchas veces me han preguntado, bueno, sí, Tania, pero ¿cómo le hago? O sea, denme por favor una idea de por dónde empiezo. ¿Qué puedo hacer? Una sola cosa que haga al día que me haga tener autocuidado, ¿no? Eso dentro de la parte de la salud mental. Y pues en esta parte es tan importante que podamos reconocer que la salud mental es algo que se necesita hablar y que le necesitamos dar un espacio, ¿no? A veces cuando nos llegan a preguntar cómo estás, siempre es bien, ¿no? Entonces, yo siempre les pregunto a mis pacientes, a mis alumnos o a quien me puede contestar bien, siempre les digo, ay, ¿y cómo está, cómo es estar bien? ¿No? ¿O qué se siente estar bien? Porque a veces estamos solo como automatizados a contestar de esa manera, pero en realidad nada está bien, ¿no? La estamos pasando muy mal. Y también está padre que alguien se detenga a decir qué es eso de sentirse bien. Entonces, este es el tercer bloque, por decirlo así. Ujú. Y el cuarto y último bloque está relacionado a la comunidad LGBT. Nosotros desde el principio, ¿no? O sea, como pues hemos sido conocidos y reconocidos como un centro abierto a la diversidad sexual, principalmente a la comunidad trans, ¿no? O sea, como también atendemos a la comunidad LGB, ¿no? Lesbianas, gays y bisexuales. Y sobre todo en ese tema tiene mucho que ver con la homofobia externa y la homofobia internalizada, es decir, el rechazo social y el autorrechazo que ha generado ese rechazo social. En la comunidad trans, en realidad, pues atendemos, de hecho yo puedo decir que Sayume es una clínica trans, ¿no? Es decir, es un centro que funciona como satélite de otros centros. Nosotros tenemos la atención por todos los especialistas que pueda requerir una persona trans, ¿no? O sea, cirujanos, psiquiatras, endocrinólogos, médicos, terapeutas, ¿no? Entonces, la terapia de afirmación de género la llevamos a cabo desde la infancia, la adolescencia, la adultez joven y la adultez mayor. Hemos tenido grupos de encuentro donde pueden encontrarse ellos, ¿no? Entre ellos para poder hablar de las vicisitudes que tienen que enfrentar en la vida y eso es muy sanador, saber que no eres la única persona en el mundo que está viviendo esto. Y también hemos atendido a las personas significativas, les llamamos a sus padres, madres, amigos, hermanos,
colaboradores, ¿no? O sea, también ellos y ellas nos buscan con preguntas, ¿no? O sea, de no saber cómo enfrentar esto, ¿no? Y pues les cuento que pues en realidad ser trans no es el problema, ¿no? O sea, el problema es el rechazo social, el problema es la ignorancia, es no saber, y simplemente pues dar la opinión al respecto de una identidad que es tan válida como las demás, ¿no? Entonces, pues aquí, si se dan cuenta, también viene el tema de la violencia. Entonces, bueno, pues les recuerdo que pueden poner sus preguntas, comentarios, ejemplos de lo que estamos viendo aquí en el chat. Y pues vamos a pues sí, este siguiente bloque, como lo que les mencionábamos al principio, ¿no? O sea, como revisar qué otras herramientas podemos compartir entre nosotros y dar a conocer a las demás personas, ¿no? Y a mí me gusta mucho recordar que prevenir es mejor que intervenir y que la educación es la mejor manera de prevenir y que la educación tiene que salir del aula, tiene que salir de estos espacios también, tiene que presentarse en la banqueta, tiene que presentarse en las comidas, tiene que presentarse en el pasillo, tiene que presentarse en las filas, porque es importante dar a conocer esta información a la que no todo el mundo tiene acceso todavía, ¿no? Y fomentar el autocuidado que mencionaba Tania, yo se los puedo resumir en 5 áreas, ¿no? O sea, el autocuidado muchas veces lo hemos visto solo en el área física, pero en realidad es física, es operativa, es decir, en dónde estás tú, dónde te desenvuelves, en la casa, en el taller, en la oficina, ¿no? O sea, en tu trabajo, en dónde te desenvuelves, esa área y qué límites le pones a eso, ¿no? O sea, los límites son una herramienta de autocuidado, ¿no? Hasta dónde la emocional, ¿no? O sea, como esta área donde aprendemos que las emociones no son positivas ni negativas, sino una respuesta a estímulos que recibe el cuerpo y que nos están anunciando algo que tenemos que atender. La relacional, ¿no? O sea, somos una especie interdependiente, nos han hecho creer que somos independientes y que podemos solos contra el mundo y esto es falso. Somos interdependientes y necesitamos de los demás, ¿no? Entonces, los vínculos son muy importantes también para regularnos. O sea, de hecho, una persona que tiene una red de apoyo amplia frente al mismo, imagínense que va a tener una cirugía. Frente a una cirugía versus una persona que no tiene una red de apoyo, ¿no? O sea, el pronóstico puede afectarse o tener un éxito del 50%. O sea, tenerlo lo sube y no tenerlo lo baja. Así de importante es el cerebro social, déjenme decirlo así. Y ambiental se refiere mucho a lo que decías, Tania, ¿no? O sea, como encontrar nuestro sentido de vida, darle propósito a nuestros dones, darle propósito a quiénes somos nosotros junto a los demás. Tiene que ver, por supuesto, con nuestra relación con el medio ambiente, ¿no? O sea, con nuestro compromiso con ello. Y también aquí hay autores que ponen los valores, ¿no? O sea, hacia qué valores, ¿no? Yo estoy comprometida o comprometido, o sea, qué valores son los que, pues sí, o sea, los que dirijo mi vida, déjenme decirlo así. Conocer los límites propios y de los demás son una herramienta de autocuidado, pero también de respeto, de autorrespeto y de respeto al otro. Y Mike, aquí te interrumpo un momentito. Fíjense que esta parte del poder hacer comunidad es algo muy importante. Hay estudios en la neurociencia que se han hecho hace muy poco en donde se daban cuenta que las personas que estaban en los asilos, qué personas tenían mayor avance y cuáles tenían un deterioro mayor y más rápido, ¿no? Entonces, justo las personas que estaban aisladas, por decirlo así, el deterioro iba cada vez más y más rápido. Y las personas que tenían comunidad, incluso que no importaba que no fueran nadie a ver los externos, pero que dentro de los asilos tuvieran comunidad, siempre se mantenían más alertas, más conscientes. Entonces, esta falsa idea de que, justo lo que decía Maya hace un momentito, ¿no? De tú solo has de poder, no le digas a nadie que te sientas mal, porque entonces de ahí se agarran para poder atacar. Todas estas ideas con las que crecimos mucho tiempo, pues resulta ser que lejos de protegernos,
nos juegan en nuestra contra, ¿no? Y el hecho de poder hacer comunidad, por ejemplo, este tipo de situaciones que estamos haciendo ahorita, el reunirnos, el hablarnos sobre un tema en específico, el poder compartir y preguntar, eso siempre va a mantenernos alerta, no solo a nivel emocional, sino a nivel neurológico. Solo era eso lo que quería decir, Mar. Sí, qué chulada, porque efectivamente el cerebro es plástico hasta el último momento de tu vida, es decir, puedes aprender hasta el último minuto justo, y el otro es muy importante para eso, ¿no? Pues solo quería terminar con esto de los límites y el respeto, ¿no? O sea, de hecho, fíjense, el autocontrol yo lo aprendí de una maestra y decía, y se los comparto así porque me parece como muy valioso, ¿no? O sea, el autocontrol se trabaja eh, a través de la fuerza de la voluntad, y la fuerza de la voluntad se trabaja negándote un placer. Y esta negación del placer no es para siempre ni es eterna, sino es como de hoy me quiero levantar, no sé, a las 10 de la mañana y digo, no, o sea, como voy a hacer un esfuerzo de levantarme otra vez a las 7 aunque sea domingo, y voy a hacer algo para mí, por ejemplo, algo que no hago todos los días, ¿no? O voy a revisar algo que no he hecho, o voy a salir a caminar, ¿no? O sea, como tiene que ver con poder darme cuenta que yo también decido frente a mis circunstancias, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que no controlamos, pero hay muchas cosas que sí y tiene que ver mucho con la elección, ¿no? Entonces ya les había comentado lo de la violencia, creo que porque me lo han pedido, ¿no? O sea, me lo han pedido, me lo pidieron recién en una plática y me lo piden algunos pacientes, como decirles que es importante señalar a los generadores de violencia. Y es importante señalarlos para que se hagan cargo porque los generadores de violencia parecen no darse cuenta de que tienen un papel en la violencia y todo siempre recae sobre el receptor o la receptora de violencia. Entonces, a mí no se me ha ocurrido la mejor forma de hacerlo. Yo alguna vez leí que en Países Bajos lo que hacían era darle el papel al observador de describir lo que el generador de violencia está haciendo para que en algún momento se vea, pues justo, o sea, como implicado en eso, cuando se vea observado y detenga la conducta. Y eso sí se ha probado, pues, en diferentes situaciones, por ejemplo, en la violencia sexual, ¿no? O sea, estos hombres que enseñan, digo hombres porque generalmente son hombres, no es que no haya mujeres, que de pronto enseñan sus órganos sexuales en la vía pública, lo mejor es evidenciar lo que está haciendo, o sea, describir lo que está haciendo y reaccionar lo menos posible. Eso hace que se vayan, o sea, que paren la conducta. Porque al generador de violencia lo que quiere es el poder, quiere tener el poder y el control sobre. Entonces, en cuanto tú no se lo das o se lo quitas, eso puede detener la conducta. Sé que se mira como si el receptor de violencia tiene que ser otra vez el responsable. Por eso les digo que nos unamos en comunidad a señalar a los generadores, empezando por ti, porque ya te dije que tú también eres generadora y generador de violencia. Y entonces, para ver si lo podemos ir desmantelando en comunidad y no solamente desde un lugar, ¿no? Entonces, bueno, Tania, ¿qué otras herramientas nos puedes compartir? Bueno, pues hay una situación muy importante que bueno, ustedes me van contando y nos van ahorita contando si les ha pasado o no les ha pasado, pero hay una situación que hoy en día sucede que es la falta de escucha real, ¿no? Hace muchos años, les quiero contar una breve historia para que más o menos se den cuenta de a qué va esta falta de escucha real. Hace muchos años una compañera iba saliendo de la universidad y le acababan de llamar por teléfono y le dieron una noticia triste con respecto a su familia y se acerca otra chica y como la vio llorando le dice, ¿qué tienes? ¿No? Así como muy interesada en ella. Y cuando ella dice, bueno, pues si ya me preguntó, pues le voy a contar, ¿no? Porque yo traigo toda esta emoción, entonces le voy a contar. Y le empieza a contar y le dice, ay, es que fíjate que me acaban de llamar y mi hermana me dice, y entonces la chava, sin que acabara de decir mi compañera la idea, le dice, ay, qué mala onda, ¿eh? Bueno, pues que te vaya bien, cuídate mucho, adiós. Entonces, ella se queda como el, ¿qué? No se supone que me ibas a escuchar. Y bueno, esta falta de escucha real y esta falta también de empatía, pues a veces solo reaccionamos como con el debiera ser, pero en realidad ni lo hacemos con la sensatez, ¿no? O cuando ya alguien te dice, a mí muchas veces me ha pasado,
que cuando ya voy a llorar es así como de, bueno, bueno, pero ya no te acuerdes de eso, mejor hay que hablar de otra cosa. Y entonces te quedas con el, bueno, pues no se suponía que era el momento para poder hablar. Entonces, la falta de escucha y la empatía es algo que podemos ir generando y podemos ir cambiando porque sí lastiman. O sea, imagínate si ya vas a la emoción y de repente te dicen, bueno, pues que te vaya bien con mucho cuidado, pues es como, entonces, ¿qué hago con todo esto que estoy sintiendo aquí? ¿No? Y también, pues, otra cosa muy importante, pues es el cuidar el lenguaje, ¿no? A veces no solo lo que nuestras palabras transmiten, sino también nuestras facciones, nuestros gestos, todo esto que le puedes llegar a transmitir al otro. Para quienes trabajamos con adolescentes o conviven con adolescentes, de repente es muy fácil para nosotros como adultos llegar a decirles, ay, y por eso estás tan triste. No, espérate ahora que tengas tu vida real, ¿no? Y entonces, eso para ellos, pues no, o sea, ya si te iba a contar, ya ni te va a contar nada. Porque a lo mejor para ti que tienes hipotecas, gastos y todo, pues sí, lo que le está pasando a él o a ella no es nada importante, ¿no? Pero para ellos sí lo es, en su mundo, en su universo, ese realmente es un problema mayor, ¿no? Entonces, el poder tener empatía por la situación del otro, pues eso también me parece muy importante y el que no le digas, ay, por eso te preocupas. Yo fíjense que me acuerdo mucho que yo desde siempre he sido de llorar por la película, la novela, la situación, el perrito que estaba en la calle, o sea, siempre he sido así. Y de repente mi mamá me decía, te voy a dar para que llores con como con un buen motivo, ¿no? O sea, y de repente este lenguaje, pues podría decir, pues no, yo como decía, no, pues sí, mejor me callo porque si no me van a hablar, ¿no? Pero en realidad, pues el lenguaje no transmitía precisamente lo que yo estaba buscando, ¿no? O otra cosa que podían llegar a decirme era como de, no, hija, tú llora cuando yo me muera, todo lo demás no importa, ¿no? Entonces, este tipo de reacciones que a veces podemos llegar a tener con los adolescentes o con nuestros pares o con las personas que están a nuestro alrededor, pues llegan a lastimar muchas situaciones. Y lejos de hacernos sentir acompañados, pues justamente lo que hace es, pues mejor no digo nada, ¿no? Porque puede ser minimizado o puede que no les den ni el mínimo de importancia que yo le estoy dando, ¿no? Ujú. Sí, de hecho me hiciste acordarme como de la mejor definición de empatía que yo he escuchado, a ver si ustedes tienen otra, ¿no? Pero la primera que escuché fue cuando dijeron, no es cierto que la empatía es ponerte en los zapatos del otro, porque si Ujú. ahorita yo me quito mis zapatos, Tania, y te los paso y tú me pasas tus zapatos, a ninguna de las dos nos va a quedar. O sea, No, me gusta la analogía, ¿no? Porque no vivimos en la misma familia, no crecimos en el mismo espacio, no tuvimos las mismas oportunidades, ¿no? Y entonces después le escuché decir a alguien más y lo parafrasearé porque no me acuerdo cómo lo dijo exactamente, pero es, la empatía es que tú puedas ponerte en los zapatos del otro, es decir, si tú vivieras esa talla de zapato, esa historia, esos recursos, esa forma de responder a la vida, es muy probable que tomarías las mismas decisiones que esa persona. Entonces, no veas la situación, ¿no? O sea, ve las herramientas que tienes y las herramientas que tiene el otro porque son muy distintas y me hace mucho sentido para evitar en lo posible, ¿no? Minimizar, invalidar, no darle importancia a lo que otra persona está viviendo, ¿no? Y pues como les decíamos que nuestro principal motivo de consulta es el duelo, pues les tenemos algunas recomendaciones de tanatólogos. Esto no lo dije yo, son tanatólogos y por ahí anda una tanatóloga por si nos quiere también contar alguna otra, pero fíjense, evita por favor decir sé fuerte. Evita decir, ya vas a ver que esto pasará. Evita decir, hay gente que la pasa peor que tú. Tu mamá, tu papá, tu hermano, tu mascota, quien murió, ¿no? O sea, no estaría contento con que tú estés triste. Evita decir, no deberías sentirte así. Evita decir, yo sé lo que tienes que hacer.
Evita decir, hazme caso, yo ya pasé por esto. Evita decir, no llores, así no podrá descansar en paz. Evita decir, ya está en un mejor lugar. Evita decir, el tiempo lo cura todo. Evita decir, anímate, hazlo por tus hijos. Es la ley de la vida. Ha sido voluntad de Dios. Un clavo saca otro clavo. Y fíjense, no es que te vayas a quedar necesariamente callado o callada, tiene un poco que ver con lo que va diciendo Tania y yo como hace ratito, ¿no? O sea, primero hay que escuchar al otro y sus circunstancias con sus herramientas. Y antes de dar mi opinión, ¿no? O sea, en lo posible, porque claro que se nos puede ir a cualquiera, ¿no? O sea, en lo posible decir, oye, ¿puedo comentarte algo? Y si te incomoda, me dices para callarme. O sea, como hay que considerar, ¿no? Y también por una historia que Tania me contó hace poco, pensaba, no prometas algo que no puedas cumplir. A lo mejor tu intención es muy buena y se vale. La verdad es que la intención es una gran parte del camino, pero no es todo el camino, ¿no? Entonces trata de ver que si vas a prometer algo lo puedas cumplir y si no lo puedes decir así, oye, pues creo que puedo ayudarte en esto, déjame ver, si no puedo te voy a avisar, ¿no? Pero me gustaría apoyarte en algo, ¿no? Por ejemplo, no lo hagas acerca de ti, ¿no? Eso me pasa mucho en los duelos de las personas LGBT. Los papás y las mamás empiezan a hablar de ellos mismos y se olvidan de la situación que les llevó a ese lugar con sus hijas e hijos, ¿no? Entonces, es, creo que es algo así, fíjense, hablo de mí considerándote a ti y considerándonos. Eso se entrena, ¿eh? Nadie nos enseñó. O sea, como, la verdad es que, o sea, se oye bien fácil, pero la verdad es que es complejo, ¿no? Y pues en el duelo, o sea, como para cerrar eso, también puedes decir que estás ahí con tu presencia que escucha, con tu presencia en silencio, con la mirada, ¿no? Con tu presencia, a veces eso es lo que necesita el otro para sentirse acompañada o acompañado. Sí, en este tipo de situaciones, precisamente en los duelos, a mí me ha tocado mi familia o gente cercana a mí me dice, es que yo no sé qué decir en esas situaciones. Y yo siempre respondo, bueno, es que nadie sabe qué decir. Y nadie tenemos además como la respuesta exacta para, o sea, como la fórmula de, ah, bueno, pues entonces se dice esto, no la tenemos. Pero el simple hecho de que estés, o incluso yo les digo, pues no digas nada. O sea, si te vas a acercar y solo te vas a poner enfrente y quizá el otro solo te abraza y tú quizás solo lo abrazas también, no tienes que decir absolutamente nada y con eso pues ya hiciste mucho, ¿no? Justo lo que estabas diciendo en este momento, Mayo, o sea, el poder hacernos presentes también, o sea, el estar ahí es ayuda de mucho. Sí, qué bonito. Y bueno, pues vamos a ir cerrando para cerrar también la parte de la grabación e irnos a festejar en diálogo entre nosotros, ¿no? Estamos por acá. Entonces, pues me gustaría, Tania, pues saber cómo te gustaría cerrar, cómo te gustaría despedir esto que hemos compartido hoy, pues con quienes están aquí presentes y con quienes nos van a escuchar en otro momento. Bueno, yo algo que me parece muy importante es siempre tener presente para nosotros mismos que nadie nacemos como con las habilidades sociales y la salud mental desarrollada, pero sí nos damos la oportunidad de aprender, de escuchar, de preguntar. Es algo que podemos ir mejorando día a día. Entonces, a mí me gustaría que nos pudiéramos quedar como en la reflexión de todo lo que escuchamos, incluso estos tips que acabamos de dar, de qué puedes hacer, cómo lo podrías abordar, que también lo pudiéramos llevar hacia nosotros mismos, cómo nos tratamos, cómo nos ponemos límites, cómo, cuál es nuestro diálogo interno, cómo nos hablamos cuando nos equivocamos. Creo que ese sería como una herramienta muy importante que pudiéramos desarrollar. A veces todo lo queremos hacer para afuera, ¿no? Pues para que dar la mejor versión de mí a mis alumnos, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. Bueno, ¿qué tal que este día iniciamos
a darnos la mejor versión de nosotros a nosotros mismos. ¿No? Así con esa ternura, con ese cariño con el que le hablas a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, también empieza a aplicarlo contigo. Entonces, eso me gustaría como dejarlos. Vamos a darnos la oportunidad de empezar a tratarnos bien y bonito a nosotros para que ese reflejo pueda salir hacia afuera y lo podamos compartir con nuestra comunidad, ¿no? Ay, qué hermoso, Tania, ¿no? Y comparto justo el mensaje final con eso, ¿no? O sea, como la parte de la compasión hacia uno mismo y hacia los demás parte de tres herramientas básicas: ser amable con uno mismo, considerar que somos humanos, ¿no? Y entonces somos perfectos siendo imperfectos, y que todo lo que nos sucede en un aquí y en una ahora, en un contexto, en un lugar determinado y con una situación en particular. No siempre el enojo, por ejemplo, significa lo mismo. Nosotros creemos que efectivamente el autoconocimiento es un camino que puede llevarte a por lo menos estar rozando una y otra vez la salud física, social, mental, sexual, porque no hay ninguna salud si falta alguna otra. Y la salud mental también se construye en comunidad. Entonces, muchas gracias por estar aquí, gracias a quienes nos escucharon y nos acompañaron. Esto es Sayumesi, un camino al autodescubrimiento.